O sea, si yo estoy corriendo hacia el norte, ¿cuál va a ser mi manteo aparente? No sé, profe, es que no sé a qué se refiere con manteo y manteo aparente. Ya, a ver, como les digo, el manteo, así, sin apellido, es la máxima inclinación que yo tengo que está en una dirección ortogonal al rumbo, ¿cierto? El manteo aparente es tomando una dirección cualquiera, cuál va a ser su inclinación. O sea, ¿qué pasa? Que hay un tema ahí, eh, de que yo puedo tomar una dirección eventualmente diferente a la del rumbo máximo, o sea, del manteo máximo, o sea, distinta al rumbo, distinta a todo, o sea, simplemente tomo una dirección cualquiera, digamos, y avanzo, y ahí me voy a encontrar con otro manteo que se denomina manteo aparente. Ya, profe, sería ese sentido con Ya, respecto por al ejemplo, si manteo. tengo una beta, para hacerlo fácil, si me interesa el concepto, no tanto el cálculo, eh, si vamos en una dirección norte-sur, yo te digo, esta cuestión tiene rumbo norte-sur y manteo este. ¿En qué inclinación crees que voy? O sea, ¿cuánta inclinación va esa labor? Voy a ver un plano cualquiera aquí de cuestiones que estamos haciendo. Pero la pregunta es bien simple, ¿eh? O sea, por ejemplo, si yo tengo un plano que es norte-sur y su rumbo, y les digo que el manteo es este, con alguna inclinación, no sé, por 30 grados este. En el rumbo no tengo inclinación, pues, porque si me voy por el rumbo, digamos, tengo cero inclinación del plano. Ahora, si me voy directo al, a la dirección ortogonal a esa, ortogonal al norte-sur, ya si me voy, eh, vamos a abrir un archivo para que se entienda esta cuestión mejor. Eh,
A ver, ¿están viendo, cierto? Sí, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Ya, a ver, o sea, mi idea que les quiero traspasar es esta. Por ejemplo, yo tengo aquí una estructura vertical, ¿ya? Pongámosle que una falla. Para una falla, un dique, alguna cosa que tengo aquí. Esto le vamos a poner que es una falla. ¿Ya? Supongamos que por acá, en algún punto, o sea, que esta es mi superficie, ¿ya? Esa es mi línea de superficie. Ya, entonces yo le estoy hablando de que esta cuestión del RQD se calcula con un sondaje. Supongamos que estos son los sondajes, ya. Tengo un sondaje que hizo esto. ¿Ya? Eso lo vamos a llamar el sondaje 1, por ejemplo. Y tengo otro sondaje, pero que hizo esto. Y esto es el sondaje 2. ¿Cuál creen que intersectó con mayor largo esta falla? ¿Este o este? El 2, El 2, profe. Ya, pues el 2 tiene un largo aparente de falla, por decirlo así, mayor que el sondaje 1, pero en realidad están cortando la misma estructura y por lo tanto esto es lo mismo que esto. O sea, hay un aparente que es siempre, o sea, uno cuando trabaja con sondaje, siempre tiene que tener esta precaución de que hay un aparente que es lo que uno corta en la corrida del sondaje. Eso es lo que me interesa que como que entienda. Hay una corrida de sondaje que es esta, eh, y en esta otra corrida de sondaje 2, ¿ya? Que es otra corrida, eh, y otra cosa muy distinta es lo que llamamos la potencia de la falla. O sea, la potencia de la falla viene siendo esto nomás. ¿Ya? Potencia de la falla. O ancho de la falla, bueno. Potencia normalmente se ocupa, pero eso se mide aquí. Importante que acá hay un ángulo de 90. Vamos a hacer el cuadradito aquí. Aquí hay un ángulo ortogonal, ¿cierto? O sea, eso es la potencia real de la falla. Otra cosa es que esto tenga una cierta apariencia de ser más largo, y esto tenga una apariencia de ser más largo también. O sea, el aparente siempre, en este caso, el aparente siempre va a ser más largo que la potencia misma, porque si yo tiro una aparente acá, ¿cierto? De todas maneras es más largo. O sea, la potencia de la falla es la mínima distancia que podría cortar un sondaje en su corrida. No sé, ¿se entiende esa idea? ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con potencia de la falla? El ancho de la falla. Pero, como les digo, así, medido medido como se mide, por ejemplo, esta en la distancia entre dos planos, ¿cierto? Si lo quieren ver así, una distancia entre dos planos, dos líneas ya. La distancia entre dos líneas se define como la mínima distancia entre esas dos líneas, que vendría siendo esa, la ortogonal. Potencia del ancho. También hay, bueno, vocabulario ese.
potencia es como equivalente a ancho. O ancho es la falla, pónganse como lo en ancho, pero no sé si habrá una Real Academia de esto, pero normalmente uno habla de potencia, cuán potente. Pero lo que voy con esto es que hay una corrida que es, por ejemplo, este rumbo, y esto, bueno, uno también obviamente estoy simplificando un poco las cosas con poner un 2D, pero esto podría eventualmente ser 3D, pues, o sea, por ejemplo, yo les podría decir que así se pone, digamos, este sondaje es eh, pongamos que este sondaje sea este-oeste con, pongámosle menos 40 grados de inclinación. ¿Ya? Y este otro podría, por ejemplo, ir en otro eje, po. Este, por ejemplo, podría ser, no sé, voy a inventar aquí, pero pongámosle este podría ser norte-oeste, o sea, norte-noreste, con menos 60 grados de inclinación. ¿Se entiende que esos dos podrían estar proyectados en este eje y ser igualmente, o sea, yo podría estar viendo aquí el plano, yo podría estar aquí viendo un plano de elevación, o sea, podría estar en este eje y mirando hacia el este, y esto podría ser, o sea, puedo tener un plano que este está mirando hacia el este, acá, o sea, mi eje norte está hacia allá, ¿cierto? Este sería un corte norte, sería alguna cota norte. Por ejemplo, aquí podría el plano perfectamente decir una cosa como eh, plano, plano 6.404.157 norte. Por ejemplo, sería un cierto corte en el eje norte, ¿cierto? Entonces, como estoy diciendo un corte en el eje norte, yo veo el este y el Z y estoy viendo esto y por lo tanto este sondaje que está aquí podría estar proyectado desde allá hasta acá. ¿Se entiende la idea, no? Hable ahora, calle para siempre. Alguien que me sigue en la idea, ¿no? Felipe, Felipe, ¿está? ¿No está? Vania, que estaba hablando recién. Sí, profe. Es que como que cuesta un poquito entenderlo igual, pero se va siguiendo la idea. La idea es como que aquí hay un tema geométrico, como geométrico pero espacial, pues. Entonces, eh, como les digo, se cuesta imaginarse un poco las cosas, pero después de cierta práctica, como que uno aprende a lidiar con que uno siempre está en el aparente, digamos. O sea, aquí hay una corrida, como les digo yo, que es una corrida que se indica, por ejemplo, con ese, o sea, yo digo ya, esto es oeste con menos 40 inclinación, y tengo esta línea que está moviéndose ahí.
De aquí tengo algo similar, digamos, pero más hacia el norte, por ejemplo, y los dos proyectados en un plano van a tener esto, ¿ya? Pero no quiere decir, como le digo yo, no quiere decir que por el hecho de que este corte o tenga un intersecto mayor que este, voy a estar enfrente de una falla más potente, pues eso no es cierto, porque depende de la orientación real de la falla. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende esa idea. Ya. Profe, una consulta solamente para ver si entendí una cosa del rumbo. El sondaje 1 se podría decir que está en dirección sureste, en 40 grados de inclinación, por la cota como se está mirando el También, plano. sí, Ah, vale, podría estar sureste, exacto. vale, profe, gracias. Eso, esa es la idea. Que se entiende esta cosa como geométrica, que a veces es media capciosa, porque como les digo yo, obviamente el manteo de, por ejemplo, esta estructura podría tener un manteo casi vertical, ¿cierto? Por ejemplo, 70 grados hacia el oeste, esta estructura que se llama falla. Pero eventualmente, si yo la agarro en otra dirección, digamos, no voy a tener esos 70 grados, puedo tener menos, ¿ya? Son como cosas geométricas que al final sirven harto. Ya. Em, Como les digo, el RQD acá, cuando estamos tomando este sondaje, es en la longitud total de la corrida del testigo, o sea, tengo 1,5 metros en la corrida del testigo, ¿ya? Y eso es lo que les digo yo, que no hay que olvidarse que el dato al final que tiene, es la corrida del testigo, pero del testigo que uno está observando, o sea, mientras que no, por ejemplo, no sé, po, tiene 1,5 metros, pero resulta que se fue solidario a una estructura de granito vertical, por ejemplo, que es algo nada que era, pero el largo de esa estructura vertical que le estoy mencionando puede ser, no sé, pues 10 centímetros, ¿ya? Entonces, como les digo, el único dato que tenemos acá es que se hizo un testigo y tenemos 1,5 metros, y acá es donde le digo yo, pues si las cosas son así, o sea, por ejemplo, aquí hay un testigo molido que está perdido, ¿ya? Está faltante, y eso es todo lo que sabemos, digamos, está perdido en acción. Eh, Aquí hay 0,12 metros que también fragmentado, o sea, hay barro que no se recupera y así, pues. Hay cosas, por ejemplo, este trocito de aquí que se rompe acá, ¿qué largo tiene, digamos? Si acá mide más que acá, o sea, ¿cuál es el largo que podemos asociarle, ya? Por convención, eh, le asociamos el largo que tiene en el eje, ¿ya? Por ejemplo, y eso es lo que le digo acá también, por ejemplo, acá asociamos el largo de 0,21 metros en el eje, pero si esa rotura estuviera un poquito más abajo, chuta, no sé si consideraría este largo completo. Ahí, como les digo, el criterio debería considerarlo completo si es que estuviera más abajo, porque según esa regla que no hemos definido, estoy midiendo el eje. O sea, si fuera fiel a mi regla, digamos, em, tendría que medirlo de acá hasta acá si es que esto estuviera corrido hacia abajo, digamos, si es que esta misma fractura estuviera corrida hacia abajo. ¿Ya? Pero las cosas son así, como les digo. Entonces, ya. Bueno, para empezar con el ejercicio, lo primero que vamos a hablar del RQD, si tenemos los fragmentos mayores de 10 centímetros dividido por el largo total acá, y esto ya lo habíamos hecho otras veces, así que mejor voy a dar el resultado. Tenemos 0,19 más 0,12 más 0,11, 0,19. Aquí también hay un tema que no es tan fácil, tan simple. Aquí supuestamente esta fractura es mecánica por perforación. Entonces, como la fractura es mecánica por perforación,
¿ya? Y no una fractura natural, debe tomarse el largo completo. O sea, aquí hay 0,19, o sea, esos 6 centímetros se suman esos 3 y da 19. Pero nuevamente, pues aquí aparece mi pregunta, o sea, ¿quién me puede decir que eso es una fractura mecánica por perforación y no una fractura natural? Yo creo que es difícil de ver. Probablemente sea una fractura más fresca, más expuesta, los minerales no están oxidados, pero aún así no es como tan fácil de ver, digo. ¿Ya? Eh, pero son 19. Eh, Después tenemos 12, 11, 11, 12, 21. Ya, este último tramo, como les decía yo, que era 21. Y como el largo total del testigo es 1,5 metros, tenemos un 57,3% de recuperación de trozos mayores de 10 centímetros, y el RQD. ¿Ya? Quería clasificado con una roca ahí medio. Pero como les digo, también hay un tema de la persona que está midiendo, pero objetivamente, si es que uno, no hay que cuestionar mucho, si alguien te dice esto es fractura mecánica por perforación, hay que tomarlo como eso, que es una fractura mecánica por perforación, y que estos testigos molidos, qué sé yo, no están, o sea, hay que tomar lo que estamos viendo en el ejercicio, digo. O sea, este ejercicio tiene una solución objetiva, digamos, que es esta, 57,3%. ¿Ya? Em, ya, acá quiero que se pueden hacerlo ustedes, trabajar entre ustedes. Em, Tenemos un RQD, pero en función de lambda. ¿Ya? Lambda, si se recuerdan, son las fracturas por metro. Tenemos una dirección, tenemos esta dirección que está a mitad entre piso y techo, ¿cierto? Una dirección horizontal entre piso y techo, y que corta esta desplazamiento, estos sets que van en esa dirección, ¿ya? Que son tres, ¿cierto? Uno, dos y tres. Entonces, ¿cuánto da el RQD en función de lambda? Ya, les doy un ratito y vayan preguntando por acá, ¿no? ¿Ya? Profe, ese 4 eran 4 metros. Sí, 4 metros. A frente de 4x4. Un túnel de Gracias. 4x4, si quieren verlo así. Ya.
Ya, ¿llegaron algún resultado a revisar? Sí, profe, yo llegué a 86,97% de RQD. ¿Cuántas fracturas contaste aquí, en esta línea? Conté Fractura. 25. Ah, ya, 25 en 4 metros. Y dio 6,25. ¿Eso es? Está bien el método, ¿no? Sí, profe. Ya. A ver. Ya sería 1 más 1 por 6,5 por. Ya. ¿Está bien más o menos eso? Me interesa la metodología. Todos entienden que estas fracturas por metro. O sea, lo que hizo el compañero está bien, sacar Sí, profe, 6,25. sí se entiende. Ya. ¿Tú, Bañez, cuántas fracturas te dio más o menos por metro? Lo había sacado con 25 el profe y me daba 86,98. Ah, ya, es lo mismo. Ya, es lo mismo. Ya, eso es importante, que esta cuestión es fracturas por metro. Como le digo, me interesaba más ese tema que el resultado. Bueno, acá yo sé que con 24 o 25 igual, algo parecido, da 87,8. ¿Ya? Como les digo, ese 25 está bien igual, no es incorrecto. ¿Ya? Acá tenemos la otra forma de sacarlo, que es con el J sub B. Se definen 3 sets de estructura de ese rumbo y manteo. ¿Cuánto le da el J sub B? Ya hemos hecho un ejercicio de esto, me parece. Em, mm, Así que aquí da 1 dividido por 0,2, 120 centímetros, 0,10, 10 centímetros y 0,12. ¿Ya? Y eso da un J sub B de 23,3 y ese J sub B se traduce, digamos, como un 38,11 de RQD. ¿Ya? J sub B 23, RQD 38. Ya. Este no. Para el Q, vamos a considerar el siguiente macizo rocoso. Un RQD de 75%, ¿ya? Un J sub N para 3 sistemas de discontinuidades. J sub R, onduladas rugosas, las rugosidades. La alteración, una ligera alteración. Y J sub JW, que es el agua, excavación seca. Y SRF, forzón moderado. ¿Ya? Bueno, el Q, como
hablar en clase eran 3 parámetros, 3 factores, digamos. RQD dividido en JN, por JR dividido en JA, por JW dividido en SRF. ¿Ya? Bueno, estas son las tablas que uno debe ocupar. ¿Ya? Aquí, a ver si lo vamos haciendo juntos mejor para que fluya más la cosa. Acá tenemos, como les digo, el RQD se ocupa directamente el número. El J sub n son 3 sistemas de discontinuidad, y como les decía, tenía que ver, pero no era exactamente el 3, o sea, para 3 sistemas de discontinuidad, que son estos 3, tenemos un 9, un JN, ¿ya? Rho masiva sin set, un set, dos sets y un set más aleatorio, ¿cierto? Esto de aquí, este monito que se ve aquí, es la red de Schmidt. No sé si la han ocupado en los ramos, la red de Schmidt. Algunos no ha ocupado, ¿no? ¿La conocen? ¿Saben de qué se trata? Si no, para la próxima clase hacer también una cuestión bien gráfica, así como lo hemos visto en los sondajes y todo, la red de Schmidt también es una cuestión gráfica, una solución gráfica a un problema, de cómo era una cuestión en 3D, cómo pasar a 2D a una cuestión de 3D, esa es más o menos la idea. ¿La han visto? ¿Alguien que...? Yo No por sé lo si menos Vania. Alan. ¿Sí, Alan? No, profe, yo yo no lo no. he visto. ¿Nunca han visto la red de Schmidt? Ya, No. porque tengo que ir a reforzar ese tipo de cosas. Eh, bueno, red Schmidt, por ejemplo, acá es un análisis de polo, ¿ah? Por ejemplo, acá lo que se ve es que acá tenemos un set que es como esa zona negra que está ahí, y esos partes blancas. Acá tenemos dos sets así, que son los mayores, digamos. Eh, Dos sets más aleatorios, acá se ven ya 3 sets, ¿ya? Que bueno, una propiedad de la red Schmidt, como que ese polo, digamos, el mismo de allá, entonces son esos dos más ese, que vendría siendo como la suma de ese pedacito más ese. 3 sets más aleatorios. Bueno, en roca integrada que definitivamente no tiene. Le hablaría un poco, pero prefiero verlo con mejores gráficas el tema de la red de Schmidt. Lo que les puedo decir es que es como ver la mitad inferior de una esfera. Esto de acá, esto que se ve acá, este circulito, en realidad no es un circulito así nomás, sino que es como ver la mitad inferior de una esfera proyectada en un plano, digo. Entonces, este análisis de polo se hace con un software que se llama TIPS y te da esta figura. ¿Ya? Tenemos un 9 acá con estos 3 sets que le estoy diciendo. Acá tenemos esta tabla que de este paper Hutchinson y Dietrich del 96. Estamos hablando de una ondulada rugosa, ¿cierto? ¿Alguno lo recuerda? Ondulada rugosa. Entonces acá en esta tabla vamos a ondulado rugoso y tenemos un factor 3. ¿Ya? Acá la condición de la condición de los sets, tenemos eh, eh, es ligera alteración. Eh, Ligeramente alterada, más o menos. Podríamos llegar a un consenso del C, podría ser un 2, ¿cierto? Estructura con caja ligeramente alterada, patimateriales. Eh, pero acá en la tabla hay que más o menos buscar este tema. ¿Ya?
O sea, no es que esté nada de alteración, ¿eh? Aquí hay nada de alteración. Estructuras bien trabajadas y selladas con rellenos duros, impermeables y que no se ablandan, ya. O sea, el relleno es un relleno duro. No es la condición que tenemos. Cajas no alteradas que presentan pátinas locales. Una pátina ahí, nuevamente chocamos en el vocabulario. La palabra pátina les dice algo, en otro ramo, en otras cosas lo han visto. Una pátina. ¿Qué diferencia una pátina de otro tipo de cosas? Alan, que estaba conectado por ahí. No, profe, no me suena. No suena. Una pátina es un término muy ocupado en geología. Es un mineral o alguna cosa, en este caso una arcilla, pero la característica que tiene es que se deposita sobre una superficie. Una pátina es como una película de algo que se deposita sobre una superficie y por lo general esa pátina es más o menos de forma planar, o sea, es mucho más extensa en un plano que en el eje vertical. Esa es una pátina. ¿Ya? En este caso, una pátina de materiales que no se ablandan quiere decir que sobre la rugosidad que estamos viendo, pensando, hay una pátina que está, pero que los materiales que componen esa pátina no se ablandan. O sea, puede ser, por ejemplo, un mineral medio duro, puede ser algo que no esté como disgregado fino, ¿ya? Esa pátina es en realidad como una especie de relleno, pero duro, ¿ya? Algo que está ahí, pero está bien compacto, ¿ya? Eso es ligeramente alterado. Eh, eh, Pátina limarinoso con poco contenido de arcillas que no se hablan, ¿ya? Bueno, y después ven que caemos a las pátinas con baja fricción y que se ablandan, ¿ya? Por ejemplo, todas estas arcillas que se ven aquí, cabrinita, mica, eh, y bueno, qué decir de estas cuestiones, porque son clorito, talco, yeso, grafito, estas cuestiones se deshacen. Entonces, eh, estas son bien sensibles a la meteorización o a cualquier condición, lo que es la clorita, los minerales, por lo general los minerales verdes, ya, que están como en la serie de Bowen que se llama, como al principio, son bien sensibles a la descomposición. Eh, bueno, y aquí tenemos entonces que asignar algo. Yo asignaría esto, el C, que, bueno, esto da un ángulo de fricción, como que lo asocia a un ángulo de fricción. Pero el número para este tema sería un 2. Ya, eh, si recuerdan, estábamos en una condición seca, en un túnel seco, infiltraciones menores, ya, eh, cuando la escorrentía de agua, digamos, es menor a 5 litros por minuto de manera local, ya en algunos sectores, eh, quiere decir que tenemos esta condición seca. Y nunca, creo yo, tampoco vamos a estar en una condición totalmente seca, pero con una escorrentía menor a 5 litros por minuto, podemos considerar que está seco. ¿Ya? Y el JW toma un valor 1. Y similarmente, cuando tomamos el factor de reducción de esfuerzo, el SRF, eh, esto es el, el estado de esfuerzo, ¿ya? Hay varias maneras de medirlo. Como les decía yo, importante este tema del UCS dividido por sigma 1. El sigma 1 sería como el esfuerzo mayor, pero in situ, y el UCS sería como la resistencia de la roca. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que cuando hay un número que es 1, el UCS es exactamente
el esfuerzo in situ y por lo tanto lo más probable es que haya alguna falla. Como digo aquí, che, menor que 2, ni siquiera considera esa posibilidad que digo yo, digo, sino que cuando es menor a 2 ya considera que hay estallidos de roca, deformaciones, no sé, o sea que la condición está muy cercana a lo que es el fallamiento, ya vamos a ver falla también. A medida como ese factor va subiendo, ¿cierto? El sigma 1 es relativamente mucho más chico que el UCS, entonces, por ejemplo, si esto es mayor que 200, la roca prácticamente está soportando un 200avo de lo que realmente puede soportar, así que estamos en una condición de magnitud baja de fuerza, ¿ya? Este sigma es algo parecido al sigma 1, es un sigma teta que es en un cierto, pero el SRF, si lo buscamos acá, tenemos esfuerzos moderados y el SRF también es 1. Como les decía yo que existía un Q y un Q', aquí en este caso el Q y el Q' serían iguales. Tenemos el JW y el SRF1 y por lo tanto su división da 1. Si recuerdan que el Q es esto que está acá. Entonces esto como es 1, tenemos solamente esto de acá y el Q', que era esta parte, vendría siendo igual al Q, que sería todo esto. ¿Ya? Entonces nada más queda poner ahí en la juguera los valores. Como le digo yo, tres sistemas de discontinuidades dan un número 9. JR, ondulada rugosa 3, ligera alteración, habíamos dicho 2, excavación seca, habíamos dicho 1, el SRF 1, digo yo, este da 1, y esto da 12,5. Pareciera un número bajo, pero dentro de la clasificación de lo que es el Q, eh, estamos en presencia de una roca buena, ¿ya? Eso es bien, como les decía yo, el Q va desde 10 a la menos 3 a 10 a la más 3, o sea, desde 0,001 hasta 1000. Entonces ese 12,5 puede parecer bajo, pero como las clasificaciones son casi por orden de magnitud, digamos, igual cae dentro de lo que es una roca buena, ¿ya? Eso a veces engaña, pero es así. Como una multiplicación de tres cosas, pasa ese tema de que esto queda como algo, se escapa muy fácilmente, digo, ¿ya? Y baja muy fácilmente, entonces a veces si uno dice 12,5 pareciera que fuera poco, pero si ustedes miran, si aumentan un factorcito de acá, cambia harto el panorama. Entonces, la roca buena también tiene un rango más o menos más amplio que los demás. Ya, a ver, con el RMR también hay relaciones entre todos estos sistemas de clasificación. El RMR hay una fórmula muy famosa, de hecho, es de Beniansky del 89, que relaciona esto así: RMR igual a 9 por el logaritmo Q más 44. ¿Por qué así? Solo por el empirismo. O sea, para poder correlacionar el RMR con el Q se hace esta relación que es como empírica. ¿Ya? Entonces, acá el RMR equivalente a este Q, ¿ya? Que es 12,5, es de 66,73, por lo que yo les decía, si el número llama la atención y pareciera que fuera bajo, pero traspasado de RMR, que va de 0 a 100, es de prácticamente 67%, lo cual claro que es bueno, ¿ya? Em,
como les digo, esa relación es bien usada y es, lo bueno es que es aceptada. O sea, em, se acepta esta relación, mucha gente la usa y sin necesidad, digamos, de hacer el proceso del RMR, se puede más o menos estimar cuánto da el RMR solo habiendo hecho el análisis del cubo. Es igual importante porque tiene que haber alguna correlación también. Si es que yo ocupo, por ejemplo, 5 sistemas diferentes de clasificar la roca, o 4 o 3, también tiene que haber una cierta correlación entre ellos. O sea, puede haber alguna diferencia, obviamente, pero nunca tan grande, digamos, entre los diferentes sistemas. O sea, un macizo rocoso que clasificado como bueno, en todos los sistemas más o menos te queda bueno, sobre todo RMRQ. Quizá el MR no sea tan así porque, como les decía, de alguna manera mide la hundibilidad. Entonces ahí puede cambiar un poco la cosa, pero el Rock Mass Rating con el Q de Barton, por lo general, tienen que andar más o menos bien. O sea, tienen que estar conversando entre ellos, ¿ya? Porque miden más o menos las mismas cosas. Eh, bueno, acá les planteo este pequeño ejercicio, pequeño, muy simple, pero que es muy gráfico. Para las relaciones Zebeniowski, calcule Q para que RMR sea 0 y Q para que RMR sea 100. Y ahí está la relación. Eh, esa, este tema del RMR0 y el RMR100 lo podemos meter aquí y pensar que con un Q de 0,075 tenemos un RMR0 y con un Q ya de 503,82 tenemos un RMR100, ¿ya? Eso es bien igual importante, lo mismo que le decía la clase pasada, el Q tiene, eh, y uno no llega al menor Q porque el menor Q es 0,01. Entonces, como les decía yo, lo mismo hay que limitar el tema de lo, hay que limitar el tema de eh, los límites en los cuales nos movemos. Y a veces para estos números como muy chicos no se aprecia bien, no se ve bien esta, eh, estas relaciones no funcionan especialmente bien, ¿ya? Y Q para números sobre 503,82 simplemente el RMR siempre lo considera como 100. Entonces también tiene su lado de que estas correlaciones son acotadas, no son infinitas ni para allá ni para acá, ¿ya? Bueno, hasta acá la clase entonces. Espero que ya haciendo algunos ejercicios más podamos eh, como cerrar este capítulo de clasificación de macizo rocoso y propiedad de índice, que de todas maneras todavía no termina, ¿ya? Ya, profe. Profe, una pregunta, Sí, ¿estas diapos están subidas? sí, está subido. De hecho, lo subí antes de empezar la clase, subí lo de hoy y subí también ese dibujo que hice del sondaje, Ya, profe, gracias. ¿ya? Vale. Chao, profe, que esté bien. Chao, también. Chao, profe. Chao, profe. Chao.